Hoy vivimos pegados en una pantalla. Vemos noticias, tutoriales, películas, reels, anuncios, etcétera. Todo nos llega por video. Pero un video no es una ventana natural a la realidad. Un video no solo te muestra algo, sino que decide qué miras primero, en qué orden y sobre todo cómo te sientes al respecto. Aprender a leer el lenguaje audiovisual es como aprender a leer español o inglés, pero en vez de letras y reglas ortográficas y gramaticales, con audio y con video. Y cuando entiendes esas reglas, recuperas el control y puedes decir con seguridad: entiendo qué me están mostrando y sé cómo están guiando mi percepción. En este video te voy a entregar un kit de herramientas claro y práctico para decodificar cualquier contenido. Hablaremos de música y sonido, de encuadre, de lentes, de movimientos de cámaras, de luz, de colores y del montaje, entre otras cosas. Veremos la diferencia clave entre sonido diegético y extradiegético o no diegético. Y si no sabes lo que significa esto, te lo explico. Además, conoceremos la estructura de una narrativa y cómo se usan los símbolos para influir en ti. Durante el video haré varias demostraciones prácticas para que veas en tiempo real cómo se puede cambiar por completo el significado de una escena sin cambiar ni un solo hecho. ¿Listo? ¡Vamos! Para empezar, te mostraré un truco clásico. Es muy simple. Voy a ponerte el mismo video 3 veces, pero cada vez con una música de fondo distinta. Y quiero que te fijes en lo que sientes. ¿Te diste cuenta? Los hechos son idénticos. Es el mismo hombre caminando por ese pasillo, pero tu interpretación cambió por completo. La música te contó si era una historia de terror, de suspenso, de acción, de comedia, nostálgica, etc. Esto es el lenguaje audiovisual, y si aprendes a verlo, no solo recuperas tu criterio, sino que te vuelves un mucho mejor creador. Un video es una combinación poderosa. Podemos diseccionarla en imagen, sonido y tiempo. Por eso es mucho más influyente que un texto o un audio por separado. Y entender su gramática es una habilidad fundamental en pleno siglo XXI. Imagina que te quieren presentar un dato o te quieren dar una información. Por ejemplo, sobre un cuerpo celeste que se acerca a gran velocidad a la Tierra y del cual no tenemos mucha información. Te lo pueden contar de varias formas. Astronomers tracking 3I Atlas say it has altered its course, worrying scientists about its close proximity to Earth. It's only the third time that we've actually detected an object that has come from beyond our solar system. Como podemos ver, son dos estilos distintos en donde se usan distintas herramientas, distintos aspectos del lenguaje audiovisual para informarte sobre el mismo hecho. El dato nunca cambió, es lo mismo, pero tu reacción sí cambia, porque en el lenguaje audiovisual la forma es parte del mensaje. El oído es el camino más rápido para llegar a la emoción. La música, el sonido, le dicen a tu cerebro cómo debe sentirse, incluso antes de que empieces a pensar. La música le da el tono emocional. Por eso el diseño sonoro es tan importante. Elementos como pasos, el viento, la lluvia, una puerta que se cierra o un silencio repentino le dan el contexto a la pieza audiovisual, generan la atmósfera. Por ejemplo, un zumbido ligero y grave puede ponerte en alerta sin que te des cuenta. O un silencio justo antes de que alguien revele la información, hace que ese dato parezca mucho más importante. Y aquí el concepto clásico del cual te hablé hace unos segundos. Se trata del sonido diegético y el extradiegético o no diegético. El sonido diegético es todo lo que oye y existe dentro de la escena. Una radio encendida, los pasos de alguien, la lluvia. Los personajes lo oyen al igual que tú. En cambio, el sonido extradiegético o no diegético es lo que se añade por fuera, es lo que solo tú como espectador oyes. Esto puede ser la voz del narrador,
o la música de fondo. El protagonista es incapaz de escuchar esto. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Voy a poner un plano de unos 10 segundos aproximadamente, primero en silencio y después con música de tensión. ¿Te das cuenta como en la segunda versión tu cuerpo se tensa? Esto es en forma involuntaria. Tu cuerpo y tu mente están esperando que algo malo suceda. Ese es el poder del sonido. El encuadre es la decisión más básica, que entra en el cuadro y que se queda afuera. Puede parecer una decisión sin importancia, pero esta decisión está cargada de significado. Componer es ordenar los elementos, y ese orden nos habla, nos entrega información. Algo centrado, algo simétrico, se siente estable, se siente con seguridad, con autoridad, importante y hasta en algunos casos en control de la situación. Por otro lado, si usamos la regla de los tercios, a todo esto déjame saber en los comentarios si te interesa profundizar en esta regla de los tercios o en cualquier otro elemento que mencionemos en el video. Muy importante. Pero cuando se usa la regla de los tercios, la imagen tiende a verse más armónica y fluye de forma natural. También podemos poner a nuestro personaje muy pequeñito y con mucho espacio vacío o espacio negativo. Esto generalmente transmite soledad, desolación o incluso indecisión, dependiendo de los otros elementos. Si encerramos visualmente a nuestro personaje, como dentro de una ventana, en una puerta, de repente parece presionado, atrapado. ¿Y qué decir del ángulo? El ángulo es fundamental. Vamos a abordar solamente dos en este video, por cosas de tiempo. Por ejemplo, el contrapicado y el picado. Si filmamos desde arriba, nuestro personaje parece más pequeño y eso le otorga fragilidad. Por el contrario, si filmamos desde abajo, nuestro personaje parece más grande, más imponente, más fuerte. Incluso puede llegar a parecer más poderoso o intimidante, insisto, dependiendo de otros elementos. Y llegamos a los lentes. El lente no es solamente un vidrio que cubre la cámara. No. El lente es una decisión editorial, puesto que cambia por completo la relación entre el personaje y su entorno. Por ejemplo, un gran angular de unos 24 milímetros expande el espacio, exagera la profundidad y te hace sentir dentro de la escena. Podríamos decir que es un lente inmersivo. En estos casos todo el entorno importa y por el contrario tenemos el teleobjetivo como un lente de 85 milímetros. Este tipo de lentes comprime el fondo, lo aplasta, por lo tanto aísla al sujeto. Y esto hace que la escena se sienta más íntima. También puede desembocar en una sensación de elegancia, pero en el fondo lo que consigue es que tú como espectador te olvides del entorno. Dato útil que nos sirve a todos. Una manifestación grabada con un teleobjetivo puede parecer mucho más densa y concurrida de lo que realmente es, porque este lente aplasta la distancia entre las personas. Fíjense que esto al final del día en un noticiario no sería una mentira, puesto que te están mostrando la misma cantidad de manifestantes, pero como se ha escogido un tipo de lente, la sensación que queda es que es muy concurrida. Tal vez hay una intención de parte de la editorial o de quienes te están mostrando esa noticia. Estos elementos son importantes, ¿se van dando cuenta? Y llegamos a los movimientos de cámara. La forma en que se mueve la cámara le habla directamente a tu cuerpo como espectador. Si la cámara tiembla, tú sientes la tensión, muchas veces de forma inconsciente, pero la sientes. Si la cámara fluye suavemente, tú tiendes a relajarte. Una cámara estática, sin movimiento, montada en un trípode, como este que estoy ocupando hoy día, transmite orden, calma o seriedad, tal como ahora. En cambio, una cámara en mano o al hombro transmite sentido de urgencia, le otorga realismo a la toma, como si fueras un testigo allí mismo. También tenemos los paneos, que son movimientos horizontales, no importa si izquierda a derecha o derecha a izquierda, o los tilt, que es el mismo pero en sentido vertical. Estos tienen múltiples funciones, depende del director, depende del operador, del creador, pero principalmente son para entregar información. También tenemos los traveling, que es un avance o un retroceso de la cámara. Este tipo de movimientos generalmente te invitan a entrar a una escena, a una dinámica, a un conflicto, a una habitación, a un estado anímico.
pero a entrar o salir, dependiendo del sentido del traveling. Fíjate en esta escena. Si se graba con cámara fija, estática, se sentirá como si fueras un espectador objetivo de la situación, pero un mero espectador. Pero en esta otra escena, donde la cámara está en mano, con movimientos bruscos y temblores, te sentirás sí o sí en medio de la acción que se está desarrollando. Por lo tanto, la escena terminará siendo mucho más intensa. El único elemento que cambia es el movimiento, pero esto hace que cambie toda tu sensación. Y llegamos a la luz. Esta es la que califica a la imagen. Recuerden que dijimos que este era un lenguaje, el audiovisual. Y tal como en el español, en donde existen los adjetivos calificativos, bueno, esa sería nuestra luz. Te puede hacer sentir cálido o te puede hacer sentir frío, seguro o en peligro, conocedor o ignorante, etc. Entre las infinidades de tipos de luz que podemos encontrar, está la luz suave, que viene de una fuente muy grande o que rebota en alguna superficie clara, que hace que no llegue con tanta fuerza a nuestra escena y hace que sea más suave. Este tipo de iluminación crea sombras difuminadas y se asocia con amabilidad, belleza, cercanía y en general solamente adjetivos positivos. También tenemos la luz dura, que generalmente viene de una fuente pequeña o directa, muy directa, potente, y esta crea sombras muy marcadas. Esta, por supuesto, viene acompañada de drama, de tensión, de dureza. También están los tonos cálidos, que son como los amarillentos o los naranjas. Estos tienden a recordarnos el hogar, un lugar seguro, el confort y mucha nostalgia. Y los tonos fríos, que generalmente son tonos azulados o blancos puros, se sienten mucho más clínicos, se sienten serios, tecnológicos o distantes, con mucha apatía, impersonal. Y ya que estamos hablando de colores, el color es otro elemento muy relevante. El color es un código que tu cerebro decodifica instantáneamente. Podemos hablar largo y tendido acerca de por qué los colores generan ciertas emociones y ciertas reacciones en los humanos. Y esto tiene un componente súper interesante que tiene que ver con la historia evolutiva. Pero no nos detendremos ahí hoy día. En el contexto del lenguaje audiovisual, el color te hace sentir algo antes de que tú tengas la capacidad de pensar en lo que estás viendo. Y dentro del color hay combinaciones que ya tenemos asociados culturalmente. Por ejemplo, tenemos la paleta. A todo esto, paleta es la gama de colores y tonalidades que un artista audiovisual emplea en su producción, en su arte, en su video o película. Y en este contexto tenemos la paleta Teal and Orange, que es como un azul verdoso y un naranjo. Esta ha sido usada, pero hasta el cansancio, en películas de acción como por ejemplo los Transformers o Bad Boys y muchas otras más, porque nos lleva a un sentimiento épico y al mismo tiempo muy vibrante. También tenemos tonalidades rojizas o derechamente el rojo, y esto nos lleva a la alerta, a la pasión o al peligro. Los verdes pálidos o enfermizos generan inquietud, desorientación. Generalmente se emplea para esto. Y tenemos las imágenes casi monocromáticas. Estas son más difíciles de encontrar, pero existen. Se emplea un solo tono que es el dominante, y esto ayuda a concentrar el mensaje o la emoción. Fíjate en este video en sus tres versiones: neutral, colores cálidos y fríos. El hecho no cambia, es el mismo video nuevamente, pero tu lectura emocional sí cambia. Y hemos llegado al montaje, la edición. Aquí es donde se crea gran parte del sentido. El editor decide qué ves, en qué orden, por cuánto tiempo, y puede hacer bailar en una coreografía todos los elementos de los cuales hemos estado conversando. El editor o el montajista controla tu atención por completo. Entre muchos tipos de montajes, pero muchos tipos de montajes, podemos mencionar los cortes cortos y rápidos. Y esto obviamente nos da la sensación de energía, acción, ansiedad. Y por otro lado tenemos su contrario, que son cortes con planos largos y lentos, que nos invitan a la calma, a la reflexión y a la contemplación. Pero el montaje es algo muy especial, ha sido estudiado de forma particular y es capaz de hacer cosas que son casi mágicas. Por ejemplo, está el famoso efecto Kuleshov,
Mira, fíjate en esto. Te voy a mostrar la cara de un actor con una expresión completamente neutra. Ahí está, completamente neutra. Y ahora, a continuación de este actor con la cara neutra, pongo un plato de comida. ¿Ya? Aquí está el plato de comida, perfecto. Y ahora vuelvo a la misma cara anterior. Es la misma, no hay ningún cambio, no hay ninguna secuencia, es exactamente la misma. Tu cerebro conecta los puntos y dice, este hombre tiene hambre. Ya, de acuerdo. Ahora voy a mostrar la misma cara neutra del mismo actor, pero en la segunda parte, ahora voy a introducir la imagen de una chica en traje de baño en una piscina. Ahora vuelvo con la cara del mismo actor neutro, el mismo que vimos al principio, pero ahora tu cerebro interpreta algo completamente distinto. Podemos decir, le gustó la chica, o podemos decir qué forma más inapropiada de mirarla, o qué desubicado. El rostro nunca cambió. La emoción o la intención que tenía ese actor en esa escena la creó tu cerebro. Tu mente la creó por la unión de los planos. Eso es el montaje y esa es la fuerza que tiene. Ahora llegamos a la narrativa, otro elemento fundamental. Incluso sin diálogos, una estructura y ciertos elementos nos cuentan una historia. Pero la mayoría de los relatos que vemos siguen la estructura clásica de 3 actos, como los chistes. Primero tenemos la presentación del personaje, en donde lo conocemos, sabemos de sus orígenes y podemos conocer qué es lo que quiere, detrás de qué está, cuál es su problema. En el segundo acto viene la confrontación. Aparecen los obstáculos, las dificultades y todo se complica, como que comienza a irse todo cuesta abajo. Y en el tercer acto tenemos la resolución. Este es el clímax de la película o de la cinta. Y vemos el cambio final del personaje. En otros textos ustedes podrán encontrarlo como el viaje del héroe o el viaje del guerrero. Es exactamente lo mismo. Se refiere a estos 3 actos. Obviamente estos 3 actos o este viaje del héroe lo podemos partir en muchos otros elementos que ya están identificados, que siempre están presentes. Pero para hacerlo más sencillo, más entendible, nos vamos a quedar con estos 3 trozos que son claramente identificables en cualquier película y en muchas piezas audiovisuales cuando son profesionales. Lo más probable es que algún reel o algún tutorial no tenga esta estructura porque no hay una narrativa de estas características, pero en general, si ven una película o una serie, tiene estos 3 actos. Esta narrativa está plagada de símbolos, símbolos que reconocemos casi sin pensar. Los símbolos son fundamentales en este tipo de lenguaje audiovisual. Y para que ustedes sepan, hay toda una ciencia que se dedica a estudiar los símbolos. Se llama semiótica. Y analiza cómo nosotros mismos creamos el sentido a estos símbolos y signos y utilizamos estos símbolos como pieza fundamental en la comunicación humana. Estos símbolos o signos abarcan desde palabras y gestos hasta imágenes y objetos culturales. Aquí el cine está plagado de esto. Por ejemplo, tenemos una puerta. Una puerta no es solamente un objeto parte del escenario o de la escenografía de una película o de una pieza audiovisual. No, tiene un símbolo, así como prácticamente todo lo que ves en una pieza audiovisual. Una puerta o un umbral representan un cambio, una decisión que se aproxima, una decisión que ya tomaste o que vas a tomar. Un espejo suele hablar de la identidad o de la dualidad de un personaje. Por ejemplo, si la película es de espionaje, un doble agente. Un reloj, obviamente, es la urgencia o el paso del tiempo apremiado. Hay algo que tiene que salir ya. Hay algo que ha tardado mucho. La vejez, la juventud, todo lo que tú puedes asociar a un reloj. La lluvia, por otro lado, puede ser asociada a la tristeza, pero también a un nuevo comienzo. El fuego, con todo lo caótico que es, también puede estar asociado a la limpieza, al empezar de nuevo. Y así, una cantidad innumerable de símbolos y de signos plagan las pantallas de las producciones audiovisuales que consumimos constantemente. Es necesario saber distinguir qué te quieren decir. Si al principio de un video te muestran a alguien interactuando con un objeto o simplemente ves ese objeto en algún lugar, la cámara se enfoca en este objeto de forma particular, tú no le encuentras ningún significado, pero este objeto va a volver a aparecer en algún momento de la historia y va a cumplir un papel fundamental e importante. Eso no es ninguna casualidad, es una siembra y una cosecha narrativa. Te están diciendo, esto es importante, esto cumple un papel. Te están diciendo, fíjate en esto, recuerda esto. Y esto también tiene un nombre y se le conoce como alarma de Chekhov. Si comienza la película y te muestran una caja de fósforos y la cámara se centra en la caja de fósforos de forma inexplicable, sin tú conocer nada de la historia,
Claramente algo va a suceder con los fósforos. Tenlo por seguro. Esta es el arma de Chekhov. Ok, ahora que ya conocen las herramientas, veamos cómo se usan en el mundo real, desde la publicidad hasta la propaganda. Tenemos que saber que muchos videos no buscan dialogar contigo, buscan dos cosas: retener tu atención para el algoritmo o para guiar tu opinión. Y para eso usan trucos muy comunes. Por ejemplo, está la selección de planos. Te muestran solo lo que apoya su punto de vista y omiten el que lo contradice. Es un cherry picking. Toman y te muestran lo que les sirve solamente. Música solemne o épica para dar una falsa sensación de autoridad, para darle importancia a una idea que muchas veces es muy simple, muy sencilla. Otra herramienta muy común es los colores, cálidos para los nuestros, para los buenos, para nosotros, y colores fríos y desaturados para ellos, para los otros, para los malos. Otra herramienta muy utilizada es que a la hora de grabar un testimonio sean grabados desde muy cerca, utilizando close-ups que son a veces hasta invasivos, cuando se centran en la cara de una persona, siempre desde el mentón hasta la frente o simplemente un ojo, la boca, hablando, porque esto genera intimidad, genera una sensación de intimidad, para que conectes emocionalmente lo antes posible con lo que este testigo está contando, antes de que puedas analizar el mensaje de forma racional. Ya conectaste gracias a estas herramientas. Las plataformas como YouTube y otras tantas premian el tiempo de visionado. Por eso, muchos contenidos suben la intensidad emocional al máximo y bajan el contenido al mínimo. De esta forma generan una reacción fuerte y rápida. Ahora bien, vamos a tratar de aplicar todo esto o parte de esto. Vimos mucho. Te mostraré una escena con los mismos hechos y te mostraré cómo esta escena única puede contar dos historias distintas o incluso 3 o 4 o muchas más, completamente diferentes unas de otras. Esta es la escena base. Este es un solo hecho. No te empujo a sentir nada. Es información cruda, tal como está. Sous les masques dorés, les secrets dansent, ton regard caché, promesse en silence, au bal des illusions, j'ai perdu la clé, ton visage masqué m'a trahi sans
chandelle brûle, mais ton cœur s'éteint. ¿Viste la diferencia? Cambié una serie de elementos. ¿Los pudiste identificar? Hechos idénticos, emociones distintas. Todo esto no es decoración, es lenguaje. Cuando entiendes cómo funciona la música, el encuadre, el lente, el movimiento, la luz, el color y el montaje, el mensaje ya no te controla a ti. Tú controlas el mensaje. Te vuelves un consumidor de medios más consciente, más crítico y un creador mucho más efectivo e intencionado. El poder de estas herramientas es inmenso. Úsalas para analizar, para entender y para contar mejores historias. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el video, crees que hay información útil y crees que le gustará a otra persona, dale me gusta, comenta, dale a la campanita y recuerda, soy Alejandro Cabezas y esto es Academia Clever Brain. Nos vemos.